sesión. Muy buenos días a todos. Saludar especialmente al senador Pedro Araya, al senador Rodrigo Galilea, al ministro subrogante de Justicia que se encuentra participando de manera telemática, a todo su equipo, los asesores del Ministerio del Interior también. La presente sesión tiene por objeto analizar las indicaciones formuladas al proyecto de ley en el segundo trámite constitucional que modifica el Código Penal para reforzar la protección penal a la infancia y a otras personas que indica correspondiente a los boletines refundidos número 14.107-7 y 14.123-7, más conocido como la Ley Tamara. Le ofrezco la palabra al señor secretario, don Ignacio Vázquez, quien dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, sus señorías. Señor presidente, se ha recibido en esta secretaría la siguiente documentación. Un oficio de la ministra del Interior y Seguridad Pública, señora Isquia Sichés, para excusar su asistencia a esta sesión, debido a que en el mismo horario se encuentra en la sesión de Cámara de Diputados, viendo la extensión del estado de emergencia. Del honorable senador señor Durresti, una comunicación mediante la cual solicita a la Comisión poner en tabla el proyecto de ley que modifica el Código Penal y otros cuerpos legales en lo relativo a los delitos contra el medio ambiente, con ocasión de los eventos acaecidos en la localidad de Ventanas, desde el boletín número 11.482-07. Y finalmente, señor presidente, una solicitud de audiencia de la agrupación Nuevo Camino para exponer sobre la iniciativa que tienen a propósito de una posible nueva constitución para el país. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra en relación a la cuenta. Respecto a la comunicación del senador Durresti, respecto al proyecto de delitos ambientales, me tocó conversarlo con él. Ello se inserta dentro de nuestro proyecto de ley de delitos económicos. Hay plazo de indicaciones hasta el 7 de julio. Y se está trabajando en esas indicaciones. Entonces, lo que quería transmitirle a la comisión, que he estado en contacto con los profesores de Derecho Penal que nos han acompañado en el trámite de este proyecto de delitos económicos, delitos ambientales, encabezados por el profesor Antonio Bascuñán. Ellos están trabajando en una serie de propuestas de perfeccionamientos, incluyendo los delitos ambientales, que vamos a trabajar con nuestros asesores para transformarlos en indicaciones propiamente tales. Entonces, lo que vamos a hacer, señor secretario, y la Secretaría también nos puede ayudar en eso, el día lunes nos van a hacer llegar estas propuestas, vamos a compartirlos con todos los senadores, senadoras de la comisión, con los asesores, de manera de trabajar en indicaciones, si les parecen las propuestas, que recogen un poco lo que fue el debate en general, para los que quieran suscribirlas, toda vez que tratándose de delitos propiamente tal, pueden ser de iniciativa parlamentaria, no requieren patrocinio del Ejecutivo. Así que para que podamos estar todos coordinados en ese aspecto. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Senadores, senador Pedro Araya. Presidente, respecto a puntos varios, yo quería pedirle que pudiéramos recabar el acuerdo de la comisión y tener una sesión con la ministra de Justicia y el director de Gendarmería a raíz de la denuncia que se conoció de lo que estaba pasando por la extorsión en Santiago 1. Esta situación se está repitiendo no solamente en cárceles de Santiago, sino también hay denuncias en otros recintos penales del país. Creo que sería importante que la comisión pudiera abordar este tema con el Ministerio, porque claramente tenemos un problema con el sistema carcelario que es de antigua data y que ha recrudecido en el último tiempo. Perfecto, senador Araya, coincido absolutamente. La situación de extorsión que conocimos, de casos de torturas también, hemos sabido por la prensa las medidas que ha tomado el Ministerio de Justicia y Gendarmería. Acá se encuentra presente, participando de forma telemática de esta sesión, el ministro de Justicia subrogante, don Jaime Gajardo, por otro proyecto que es la Ley Tamara, pero va a tomar nota probablemente de esta inquietud y vamos a acordar poder llevar a cabo esa sesión invitando a la ministra de Justicia. De todas maneras, ¿así se acuerda? ¿Les parece, senador Galilea?
Muy bien. Entonces, entrando en la orden del día, le voy a ofrecer la palabra en primer lugar al Ejecutivo, al Ministro de Justicia subrogante, para que pueda hacer una exposición respecto a las indicaciones del Ejecutivo. Tenemos una presentación acá. Tenemos una sola duda, por lo que hemos visto hasta el momento, estimado Ministro, porque entendemos que las indicaciones del Ejecutivo se basan más que, sobre todo, en una cuestión de nomenclaturas respecto de los adultos mayores, las personas en situación de discapacidad. Entonces, ahí porque la Secretaría efectivamente tiene algunas dudas también para que las podamos aclarar respecto a la terminología adecuada que se utiliza en otros cuerpos legales también y en los tratados internacionales suscritos por Chile sobre la materia. Bueno, ustedes tienen ahí el comparado, tienen la presentación del Ejecutivo, pero si les parece le damos la palabra primero al Ministro para que haga una exposición del contenido de las indicaciones y después la Secretaría nos va guiando el comparado punto por punto. Ministro, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Un saludo a los senadores que se encuentran presentes y también a el resto de las personas que están ahí, y también entiendo que están los asesores del Ministerio del Interior conectados, o no tengo tan claro si quizás están también ahí presencialmente. Presidente, nosotros enviamos una presentación, pero quizás para ir directo al punto que usted nos señala, en la presentación nosotros planteamos algunos antecedentes generales del proyecto. Señalábamos también un conjunto de otros proyectos que nosotros estamos impulsando para proteger a los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Dentro de ellos, quizás el principal es el proyecto que crea el nuevo sistema de responsabilidad penal adolescente que estamos tramitando en comisión, y de hecho nos tuvo el día de ayer allá en el Senado, en la comisión que preside. En ese sentido, en particular respecto a las indicaciones y a lo concreto que nos señalaba, para esta moción parlamentaria refundida con el boletín 14-123, ambos del año pasado, lo primero que habría que plantear es que las indicaciones fueron presentadas por el Ministerio del Interior, y las indicaciones básicamente lo que hacen es plantear que, por cierto, hay un patrocinio del Ejecutivo al proyecto y tratar de armonizar algunas cuestiones respecto al proyecto. Lo primero que hace es reemplazar la incorporación de una nueva agravante contenida en el número 22 por el fortalecimiento del agravante contenida en el número 6 del artículo 12 del Código Penal, que es básicamente abusar el delincuente de la superioridad de su sexo o fuerza, y lo que hace es actualizar su contenido y amplía las circunstancias de indefensión de la víctima cuando se trate de un menor de 18 años, una persona con discapacidad o un adulto mayor, sin necesidad de introducir nueva agravante. Es decir, se reemplaza el agravante original del proyecto contenida en el número 22 por un fortalecimiento del agravante contenida en el número 6 del artículo 12 del Código Penal, que es la que ya señalaba. Luego, efectivamente, se hacen homologaciones a la referencia a los sujetos protegidos, tal y como usted señalaba, con expresiones como menor de 18 años, personas mayores, de conformidad a lo regulado tanto en la Ley 19.828 y personas con discapacidad, según lo que contempla la Ley 20.422, que es la Ley de Discapacidad. Posteriormente, se elimina la posibilidad de aplicar la atenuante contenida en el numeral 5 del artículo 11 del Código Penal, esto es haber actuado bajo arrebato u obcecación cuando la víctima es un menor de 18 años, una persona con discapacidad o una persona mayor, respecto de los delitos de violación contra personas de mayor de 14 años, violación con resultado de muerte, parricidio, homicidio simple y homicidio calificado. En el fondo, lo que se hace es eliminar
como señalaba, la posibilidad de aplicar ese atenuante. Eso también está dentro de las indicaciones que contiene el conjunto de indicaciones presentadas por el Ministerio del Interior. Asimismo, también se modifica la segunda circunstancia calificada del homicidio, que es básicamente cometerlo por premio o promesa remuneratoria, están en boga el día de hoy, y se amplía y actualiza su contenido en orden a incluir el ánimo de lucro, con el objeto de dar cuenta de estas nuevas delictivas, nuevos delictivos que se encuentran lamentablemente en nuestro país. Establece una norma transitoria sobre intertemporalidad que es muy similar a las normas transitorias que ya se han utilizado en otros proyectos de ley de este tipo, que incorporan o mejor dicho, aumentan las penas en ciertos tipos de delitos en particular, y se incorpora esta norma sobre intertemporalidad como norma transitoria para que quede muy claro desde cuándo va a comenzar a regir esta norma, y la que nosotros también consideramos que está bastante adecuada. Esas son las indicaciones que presentó el Ministerio del Interior en el 17 de junio y que hemos expuesto ahora someramente. Efectivamente, la gran mayoría son más bien formales, salvo este reemplazo a la incorporación de la nueva agravante contenida en el artículo 22, con la que nosotros estamos de acuerdo como Ministerio, y también, por cierto, la posibilidad de aplicar esta agravante en el numeral 5 y la norma transitoria que consideramos que es bastante adecuada para el proyecto. Presidente, si me permite, para que complemente la exposición, darle la palabra a la jefa de la División Jurídica del Ministerio de Justicia. Sí, si le parece a la comisión, no habría ningún inconveniente. Adelante, por favor. Muchas gracias, presidente. Solo complementarle que efectivamente, por lo que podemos saber y estamos enterados respecto de la indicación presentada por el Ministerio del Interior en relación a la nomenclatura que usted señalaba, entendemos que se escogió la expresión menores de 18 años porque se entendía que era un término descriptivo como un poco más preciso que niños, niñas y adolescentes, para utilizarlo en el Código Penal, digamos. Bueno, un tema más bien de una legalidad un poco más estricta. El término de personas mayores, que probablemente ahí sí se diferencia con la ley actualmente vigente, se prefirió utilizar porque es el término que se ocupa en la Convención Interamericana sobre Protección a las Personas Mayores. Entonces se quiso actualizar ese término a personas mayores, y es a donde está apuntando la legislación. Y bueno, y personas con discapacidad, que sí está acorde a la ley 20.422 que utiliza ese término. Eso entendemos que fueron las razones para ocupar esa nomenclatura. Entendemos que, bueno, respecto a los demás términos de la indicación, lo que se hace fundamentalmente es tratar de evitar las críticas que se habían hecho al proyecto de ley en relación a la posibilidad de que hubiesen non bis in idem respecto de algunas agravantes para algunos delitos en particular, y se fue justamente especificando como artículo por artículo esa situación en términos generales. Muy bien. Si les parece, podemos entrar directamente al análisis de las indicaciones una por una en el comparado, y ahí vamos a ir discutiendo si al parecer de la comisión es mejor la expresión original adultos mayores o personas mayores. La Secretaría también tiene una observación al respecto, y vamos pronunciándonos respecto del resto de las indicaciones también. Señor secretario, por favor. Gracias, señor presidente. Señor presidente, sus señorías tienen que dirigirse en el comparado que tienen a su disposición a la página número 2. Ahí, señor presidente, figura la indicación número 1, que es de su excelencia el presidente de la República, y que propone reemplazar el numeral 1 aprobado
en el proyecto en general. Me permito recordar que el proyecto en general, en ese numeral 1, lo que hace es agregar en el artículo 12 del Código Penal, que se refiere a circunstancias agravantes, un nuevo numeral 22, un número nuevo 22, que se refiere a cometer el delito contra una víctima menor de 18 años, un adulto mayor o una persona con discapacidad, en los términos de la ley número 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad. Pues bien, esta indicación del Ejecutivo lo que hace es reemplazar este numeral 1 por otro que dice: incorpórase en el numeral sexto del artículo 12, después del punto y aparte, que pasa a ser punto y seguido, lo siguiente: especialmente cuando el delito se cometa contra menores de 18 años, personas mayores, según lo dispuesto por la ley número 19.828, o personas con discapacidad, en los términos de la ley número 20.422. Ese número sexto del artículo 12, hoy vigente, dice: abusar el delincuente de la superioridad de su sexo o de sus fuerzas, en términos que el ofendido no pudiera defenderse con probabilidades de repeler la ofensa. Señor presidente, a propósito de esto, me permito señalar que esta Secretaría tiene una observación que creo que para los efectos de la historia fidedigna del establecimiento de la ley, el Ejecutivo debería precisarlo para no producir problemas de interpretación más tarde, puesto que, como se sabe, la ley número 19.828, que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor, en su artículo primero, cuando señala que esa ley tiene por objeto establecer la creación del Servicio Nacional del Adulto Mayor, que velará por la plena integración del adulto mayor a la sociedad, su protección ante el abandono e indigencia y el ejercicio de los derechos que la Constitución de la República y las leyes le reconocen, en su inciso segundo advierte que para todos los efectos legales llámase adulto mayor a toda persona que ha cumplido 60 años. En consecuencia, si la idea del Ejecutivo es, como lo establece en su minuta, uniformar la nomenclatura de los sujetos protegidos indicando las frases menor de 18 años, adultos mayores de conformidad a lo regulado, ley, etcétera, estaría produciéndose entonces una suerte de contradicción porque o se usa la expresión adulto mayor derechamente tal como lo hace la ley 19.828 y ello para evitar problemas, ya digo, de interpretación, dado que el artículo 26 del Código Civil, cuando habla de mayor de edad o simplemente mayor, se refiere al que ha cumplido 18 años. Persona mayor es la que ha cumplido 18 años de edad. Eso, presidente. Muchas gracias, señor secretario. No sé si nosotros con nuestros asesores teníamos exactamente la misma duda respecto a la nomenclatura, porque es complicado cambiar la denominación que se ocupa habitualmente en la legislación de adulto mayor a persona mayor. No sé si el Ejecutivo tiene algún comentario. Primero, el senador Pedro Araya. Gracias, presidente. Yo tengo dudas con la propuesta del Ejecutivo porque esta agravante es una agravante que, entre comillas, uno podría decir de carácter subjetivo, que necesita una cierta valoración por parte del juez si es que el delincuente está o no en posición de abusar de la superioridad, dependiendo del sexo o las fuerzas de su víctima. Incluirle esta frase especialmente cuando el delito se cometa contra menores de 18 años, personas mayores, creo que puede generar, tiendo a pensar, cierto grado de complicación al momento de su interpretación y su aplicación práctica. Porque si uno siguiera una interpretación relativamente lógica, supongamos, por poner el siguiente ejemplo, una persona mayor, según lo que nos ha leído el secretario, sería una persona mayor de 60 años. Y por el solo hecho de tener 60 años, técnicamente debiera aplicarse esta agravante, cosa que yo creo que no procedería, pues esto tiene una valoración subjetiva. Pero podría ocurrir que esa persona de 60 años, por dar un ejemplo, puede ser un exfuncionario de Fuerzas Armadas. Entonces, se presenta a mi juicio que agregarle este apellido que el juez no pueda calificar y que tenga que necesariamente considerar estas dos situaciones, creo que puede presentar un problema en la aplicación más práctica. Y que nosotros lo hemos visto en los tribunales cuando uno entra en esta suerte de detalle, suelen no aplicar esta agravante y salen con alguna forma. Entonces, mi impresión es que como está el artículo sexto, está bien construido y no necesita, yo creo, este añadido que se le está colocando, que sea una persona menor de edad o en discapacidad. Porque en el fondo es de la esencia de la atenuante esa situación. Entonces puede producirse, yo creo, tiendo a pensar algún error o alguna complicación en la interpretación con estos añadidos que le estamos colocando, sobre todo porque la esencia del agravante es la superioridad. Y eso
y la superioridad del delincuente no está dado porque el otro sea un menor de edad o un adulto mayor, está dado por ciertas condiciones de hecho que van a probablemente rodear la circunstancia en la cual se comete el delito. Entonces, agregarle como este apellido no sé, me causa ruido, no veo tan nítido que debiera ser motivo propiamente tal de agravante el hecho que sea menor de edad o adulto mayor o persona en situación de discapacidad. Si así fuera, o ese es el sentido, creo que habría que reformular completa la agravante del artículo 6, por lo menos en la redacción. Gracias, senador Araya. Senador Galilea. Gracias, presidente. A mí esta primera indicación también me genera dudas. En parte por lo que dice el senador Araya, el 6 del artículo 12, que es básicamente la superioridad física, me parece que está bien construido, pero yo voy a otro punto, que es que el proyecto de ley como viene o como discurre es que el solo hecho de cometer un delito contra un menor de edad o contra un adulto mayor o una persona con discapacidad es en sí mismo una agravante. Entonces, si es que siguiéramos el criterio del Ejecutivo, voy a poner un ejemplo, tendríamos un problema de interpretación, pero ya, ok, lo ponemos en el 6, el abuso de fuerza, y todavía más grave si es que se ejerció contra un menor o un adulto mayor. Ahí hay un tema hermenéutico que creo que hay que solucionar. Pero, ¿por qué no aplicaría, por ejemplo, en el número 7, en el abuso de confianza? Y así sucesivamente. Hay varias, porque si uno siguiera el criterio ejecutivo, uno tendría que poner especialmente o, como se quiera, respecto de adultos mayores, en el número 7, en fin, en todos los numerales. Entonces, o uno discurre derechamente, como veníamos en el proyecto de ley, es decir, respecto de es un agravante siempre cometer un delito respecto de menores, adultos, mayores, etcétera, o hay que revisar y poner en varios de los numerales del artículo 12 el hecho de cometerse, de abusar de confianza, de abusar de fuerza, de ser cometido por un funcionario público respecto de menores, adultos mayores, etcétera. No sé si se entiende bien sí. mi punto de vista, pero entonces creo que es más limpia desde el punto de vista jurídico cómo venía el proyecto de ley a respecto a lo que propone la indicación del Ejecutivo, porque si siguiéramos ese camino habría que incorporarlo en varios de los numerales para hacerlo coherente. Eso es mi comentario, presidente. Gracias, senador Galilea. Sí, me entra la misma duda. Yo creo que ha sido bien argumentado el punto tanto por parte del senador Araya como por el senador Galilea, porque la idea matriz del proyecto ya está contenida en el numeral 22 que se agrega, ¿no es cierto?, que va a ser una circunstancia agravante el cometer el delito contra una víctima menor de 18 años, un adulto mayor, ojo, acá estamos hablando de adulto mayor, una persona con discapacidad en los términos de la ley 20.422. Entonces, ya está establecido como un numeral aparte. Entonces, a veces cuando el legislador no distingue, no cabe el intérprete distinguir y tiendo a compartir la duda de si esto puede enredar más al juez que aclararle el camino de cómo tiene que aplicar la agravante, porque, a ver, en el caso horrible que inspiró este proyecto de ley, que es el asesinato de la niña Tamara Moya, ella va amarrada a una silla de seguridad en su automóvil. A propósito, hace 2 semanas se dio a conocer el fallo, se dio a conocer la condena y se aplicó el máximo de la pena, tanto respecto de la persona mayor como también del menor de edad involucrado, que quedó con una sanción de internación por 10 años. Claro, si uno ve la propuesta del Ejecutivo,
podría aplicarse. O sea, obviamente que hay una situación de desequilibrio en la fuerza, en este caso de un delito cometido contra un niño que va amarrado en una silla de seguridad y a pesar de la advertencia de los padres, finalmente esta niña es asesinada, en el caso de Tamara Moya. Pero es cierto también que en la idea matriz del proyecto ya tenemos incorporado como agravante general, y se incorpora en un numeral 22, el solo hecho de cometer el delito contra el menor de 18 años, la menor de 18 años, sin entrar a valorar si hay una situación de fuerza desmedida, desproporcionada, o si, como dice el senador Galilea, hay un abuso de confianza, porque ya está establecido en términos generales. Entonces yo creo que es válida la duda, además de la situación de la nomenclatura de la denominación adultos mayores que señaló la Secretaría. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo para ver si tienen alguna opinión al respecto. Muchas gracias, presidente, por su intermedio respecto a las dos observaciones que han surgido por los senadores. En primer lugar, respecto a las nomenclaturas, y que también lo planteó la Secretaría de la Comisión, si es mejor utilizar personas mayores o adulto mayor, nosotros consideramos que se deja en la historia fidedigna que efectivamente la nomenclatura conforme a la ley 19.828 es adulto mayor para que no exista ningún inconveniente interpretativo, o derechamente se reemplaza personas mayores por adulto mayor. Entendemos que la indicación que presentó el Ministerio del Interior en este sentido recoge la Convención Interamericana de Personas Mayores, y como recoge la Convención Interamericana, esa es la nomenclatura que utiliza para sustituir personas mayores, o sea, para utilizar la palabra de personas mayores, las palabras de personas mayores por la de adulto mayor. Pero en el mismo sentido consideramos que puede ser más claro dejarlo como adulto mayor. Y respecto a la observación más de fondo, es decir, si sería conveniente reemplazar el numeral 22 de las agravantes contenidas en el artículo 12 o dejar la agravante más objetiva del numeral 22 que tiene la matriz original del proyecto y quizás incorporar esta agravante reforzada al artículo 6. Presidente, le quiero pedir la posibilidad de que, entiendo que está una de las asesoras del Ministerio del Interior ahí presente, que pueda ella presentar ¿Le parece a la comisión? Una opinión al respecto. Sí, por supuesto. Acá está la abogada Leslie Sánchez, a quien le vamos a ofrecer la palabra para que pueda desarrollar el punto. Leslie, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, senadores. Muy buenos días a todos y todas por su venida, señor presidente. Podemos, desde el Ministerio del Interior, señalar varios puntos respecto a la observación hasta ahora indicada. Lo primero es que efectivamente existe cierta poca armonía, digamos, en la legislación nacional en torno al concepto persona mayor o adulto mayor. Pero también esto tiene que ver con una cuestión cronológica, tanto en la ratificación de la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores y la fecha de la normativa particular nacional. Una vez que se ratificó la Convención Interamericana, todas las normativas se han ido actualizando y se ha utilizado con la voz personas mayores. Por eso es que quisimos ir en esa dirección. Pero si esto genera, ¿cierto?, algún problema al intérprete, obviamente estamos claros en la sugerencia que hizo la Secretaría y se puede modificar. Respecto a por qué utilizar, digamos, el numeral 6 del artículo 12, ¿cierto?, el agravante y no incorporar una. Bueno, esto tiene que ver con poder conversar, digamos, con todos los actores que intervinieron en el análisis de este proyecto de ley, en particular, no solo con las víctimas, sino con las unidades especializadas como el Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública, informes que constan en la tramitación de este proyecto de ley, donde todos los órganos y los operadores en materia de justicia penal han señalado que la tendencia, ¿cierto?, ha sido incorporar nuevas agravantes y eso no ha solucionado las problemáticas, digamos, de la sanción o aplicación de las penas. En consecuencia, no era recomendable generar una nueva agravante. Además, esta agravante, la manera en que estaba redactada, generaba responsabilidad objetiva.
¿cierto? Que es algo que habitualmente se evita o debiera evitarse en materia penal. Por lo tanto, es por eso que se miraron preceptos, ¿cierto?, que ya estaban regulados, que eran muy antiguos y que quizá una nueva mirada, ¿cierto?, o repensarlo y rediseñarlo solucionaba esta conflictividad. Por cierto, que pueden haber otros numerales incluso que también coincidían con el espíritu o la idea matriz de este proyecto de ley. Pero la decisión, ¿cierto?, que tomó el Ministerio del Interior y según los órganos especializados en la materia es que el numeral 6 era el más adecuado para poner estas categorías que iban a tener especial protección. Luego, siempre vamos a tener el problema del principio non bis in idem, no solo con este, sino que con varias otras normativas que se sugerían en este proyecto de ley. Es por eso que se hizo la distinción y se fue haciendo la distinción por tipo penal, donde procede, donde no procede. Por dar solo un ejemplo que está contenido, ¿cierto?, en la minuta, es que los delitos contra la propiedad, esta misma figura ya existe en el artículo, ¿cierto?, 256, número 2 bis. Ya está contenida una agravante para estos 3 sujetos en todos los delitos contra la propiedad. Por eso es que había que tener especial cuidado en la regulación. También había que tener especial cuidado porque el espíritu inicial del proyecto de ley imponía, ¿cierto?, al intérprete, al juez, ¿cierto?, aplicar derechamente un rango de la pena, una vez ocurrido, ¿cierto?, un tipo penal con determinados sujetos pasivos. Y eso obviamente le quitaba libertad, ¿cierto?, al intérprete y al juez para poder ocupar los rangos de cada pena. Es por eso que la opción que se hizo fue analizar tipo a tipo, analizar las penas de cada tipo penal, ¿cierto?, y disminuir en los casos que se pudo, suprimir en los casos que se pudo, ¿cierto?, el rango mínimo de la pena, aumentando por ende la aplicabilidad, ¿cierto?, de la sanción, pero permitiéndole un margen de discrecionalidad al juez. Entonces, en realidad se tuvieron en vista todos estos elementos para poder llegar a las indicaciones que hoy día ustedes tienen sobre su mesa. Por cierto, todas perfectibles. Hay sugerencias de la Secretaría y que estamos claros y certeros, que son muy buenas propuestas y que podemos irlo conversando, pero los objetivos, como le digo, este proyecto tiene que ver con satisfacer esta necesidad de sancionar con mayor rigurosidad los tipos penales en donde están estos 3 sujetos vulnerables, pero sin faltar, digamos, a los principios tanto constitucionales como penales en esta materia. Gracias, presidente. Muchas gracias. Leslie Sanabor Araya. Gracias, presidente. Escuchando los comentarios de Leslie, voy a ir a una cuestión más general para después entrar más al detalle. Yo creo que entonces hay una primera definición que la Comisión tiene que tomar. Si seguimos el camino que está planteando el Ejecutivo de, en el fondo, una modificación puntual con un agravante de estilo, entre comillas, subjetivo, que el juez valore, que además yo creo que está mal construida porque hay un problema de redacción y habrá que hacerla concordante, o es un agravante de tipo objetivo, que todos podemos hacer el punto, si nos gusta o no que sean objetivas los temas de derecho penal, que era la idea matriz original del proyecto. Entonces, esa es como una primera definición a tomar. Hay una segunda definición que pareciera ser formal, pero que no es tal, que tiene que ver con la terminología a usar. Nosotros estamos en derecho penal, y por ser derecho penal rige el principio de tipicidad, entonces no podemos estar a conceptos distintos e interpretaciones distintas. Tenemos que tomar una definición, qué concepto vamos a utilizar en el caso de adulto mayor, persona mayor, que tiene que quedar muy clarificado. Y hay un tercer tema que yo siento que, a pesar de las indicaciones que presentó el Ejecutivo, porque la acabo de leer rápidamente, sigue siendo el principal centro del problema de este proyecto, que es la violación del principio non bis in idem. Porque, claro, lo que Leslie dice, mira, el Ejecutivo tomó la decisión, entre comillas, de limpiar el proyecto y sacar como agravante en aquellos delitos que es parte del tipo penal el ser menor de edad, adulto mayor, persona en discapacidad, por decirlo en simple. Y toma la opción de no es agravante, pero se puede utilizar primero con un agravante general, que puede ser la del número 6 si se aprueba, o la que propone el proyecto, y además lo pone como una regla de aplicación de pena, diciéndole al juez, usted no puede aplicar el piso de la pena si es que están estos 3 sujetos. Yo creo que ahí hay un problema claramente non bis in idem, con la fórmula que ustedes están planteando, porque por una parte lo agravamos y por otra parte al momento de aplicar la pena, siendo que el agravante es parte del componente de la aplicación de la pena, lo vuelvo a aplicar. Entonces yo creo que esa fórmula que están proponiendo no va a pasar el filtro del Tribunal Constitucional. O sea, claramente hay un tema de non bis in idem que tampoco lo resuelve. Entonces yo creo que hay una definición que tomar, porque yo entiendo lo que pasó con Tamara, que encuentro que fue un crimen atroz, pero también hay que explicarle a la familia que si vamos a sacar una ley, tiene que ser una ley que se vaya a aplicar. Porque si este proyecto sale, yo puedo apostar acá que el Tribunal Constitucional, cada vez que se trata de aplicar estas normas, van a ir de inconstitucionalidad y lo va a coger, porque es muy flagrante la vulneración del non bis in idem. Lo aplico por agravante como un lado
además lo aplico como una enorme aplicación de pena. Entonces, creo que la solución que está planteando Interior no está bien construida. Entonces, pareciera ser, yo creo que para sacar este proyecto, tomar una definición respecto de qué es lo que vamos a hacer. O sea, nos vamos por una agravante objetiva que mi impresión es que, aun cuando a mí no me gustan la responsabilidad objetiva en el derecho penal, creo que es la solución más limpia y que más fácil de aplicar va a ser en los tribunales. Y además, dicho sea de paso, porque además yo siento que buena parte de esto no va a solucionar los problemas en la medida en que el Ministerio Público no haga la pega, porque yo creo que buena parte del problema de inseguridad tiene que ver con que el Ministerio Público no hace la pega. Hoy día, cuando tenemos más del 80% de las causas que se van a término archivo por distintas razones, eso es lo que va generando la sensación de inseguridad. Entonces, si vamos a buscar una solución, yo sería partidario de que fuera una solución mucho más limpia y que fuera, aun cuando no me gustan los temas objetivos del derecho penal, un agravante de carácter objetivo. Porque la otra, o sea, en una primera lectura muy rápida, me hace mucho ruido lo que están proponiendo en los pisos de pena. Eso, presidente, como un comentario más general. Gracias, senadora Araya. Yendo de lo más simple a lo más complejo, yo creo que es muy válida la observación que ha hecho la Secretaría, que ha acogido el Ejecutivo, y nos deberíamos quedar con la denominación de adultos mayores, como primera definición, si les parece. Y yo lo habíamos estudiado y creo que es lo más correcto. Segundo, tiene razón el senador Araya que tenemos que elegir entre una y otra agravante. No podemos incorporar las dos. Y coincido, y me parece más limpio, y es la idea matriz del proyecto, quedarnos con el numeral 22, que incorpora el proyecto en el sentido original, porque siempre en el elemento matriz del tipo, el principio de culpabilidad tiene que estar presente. Lo que estamos hablando acá es del agravante. Y por lo tanto, y claramente en consideración a ser la víctima, en este caso menor de edad o adulto mayor o persona en situación de discapacidad. Entonces yo les propongo, y creo que de alguna manera el Ejecutivo nos ha encontrado razón también, en el sentido que las dos agravantes no pueden estar, tenemos que elegir, no podemos ir contra la idea matriz del proyecto. Probablemente es un tema, como todos estos elementos del tipo, que el Tribunal Constitucional o la futura justicia constitucional, dependiendo de lo que pase con el proceso constituyente, se hará cargo en su minuto frente al caso concreto. Pero creo que establecerlo como elemento general de agravante en el numeral 22, como está propuesto, con ese cambio la denominación sería lo más limpio. Leslie. Gracias, señor presidente. No, solo agregar que nosotros, ¿por qué creemos que no existe una conflictividad constitucional y jurídica tan compleja como lo plantea quizá por su intermedio, señor presidente, el senador Araya? Porque el artículo 63 del Código Penal igual ya resuelve un poco estas situaciones con todas las agravantes. En definitiva, ¿cierto? El artículo 63 dice que no producen cierto efecto de aumentar la pena las circunstancias agravantes que por sí mismas constituyen un delito especialmente penado, ¿cierto? Y finalmente le otorga la posibilidad, ¿cierto?, al juez de aplicar una a otra, lo mismo que ocurre con las agravantes de género, ¿cierto?, de femicidio, etcétera, etcétera. Hay harta legislación al respecto. Por eso es que creemos que, si bien es un tema interpretable y discutible, la conflictividad con el non bis in idem, siempre estamos, ¿cierto?, un poco al borde de tener esta situación de incompatibilidad de estos preceptos. Creemos que este artículo ayuda bastante para poder resolver estos casos. Dicho eso, el Ejecutivo igual se inclina de manera de perfeccionar quizá el numeral 6 que hemos propuesto, pero seguir, digamos, perfeccionando algunos de los numerales del agravante ya contemplados en nuestro Código Penal. Porque lo que señalan, como le digo, ambos informes de la Defensoría Penal Pública con el Ministerio Público es que no es recomendable seguir aumentando agravante en este precepto. En principio, esa es la propuesta. Podemos, obviamente, buscar alternativas que sean satisfactorias para todos quienes quieren, digamos, que estas tres personas vulnerables tengan una protección especial. Gracias, Leslie. Senadora Araya y después la senadora Gensberger. Gracias, presidente. Una precisión por su intermedio, Leslie. No estoy hablando del 63, estoy hablando de la propuesta del 69. En la propuesta del 69, que voy a modificar, el actual artículo 69 dice
Dentro de los límites de cada grado, el tribunal determinará la cuantía de la pena en atención al número y entidad de las circunstancias atenuantes y agravantes y a la mayor o menor extensión del mal producido. Y a renglón seguido, agrega, perdón, no era agrega lo de los niños, niñas y adolescentes, y después cuando van a los distintos tipos le ponen un piso que el juez no puede aplicar el mínimo de la pena. Yo creo que ahí es donde está el problema. Porque en el fondo el juez puede decir, le aplico el agravante, aplico el artículo 69 y después al momento de ir a la aplicación de la pena concreta, le digo al juez, no, si se trata de estas 3 personas no puedo aplicar el mínimo. Yo creo que ahí está el problema con el non bis in idem, porque ahí es donde en el fondo el juez lo que ha hecho es decir, mire, apliqué el agravante y ahora tengo que volver a aplicarla al momento de hacer el cálculo de cuál es la pena real y concreta. Entonces, esa es mi preocupación, no con el 63, porque lo del 63 está bastante resuelto en ese tema. Gracias, senador. Senadora Luz Ebensperger. Sí, presidente. Respecto de la agravante, yo comparto lo que aquí se ha señalado por usted, por el senador Araya y por el senador Galilea. Yo de verdad creo que no le daría más vueltas, presidente. Creo que la mejor solución está en la propuesta, la nueva agravante propuesta en el 22. Creo que además resulta mucho más concordante con todas las atenuantes, con las 21 agravantes, antes señaladas, porque si uno lee, las 21 agravantes son todas establecidas en forma genéricas. Si uno va a las 6, ¿no es cierto?, que también la actual está establecida en forma genérica, el punto seguido que se propone se va a una especificación. En cambio, al ir a la 22, que la relacionamos con el objetivo y la idea matriz de este proyecto, se establece en forma genérica, pero apunta a la idea matriz de este proyecto que efectivamente aquí hay una responsabilidad objetiva, pero precisamente es lo que quiere hacer el legislador, que es defender y tener una preocupación especial cuando las víctimas de un delito, en ciertos delitos, sean precisamente los menores de 18 años, los adultos mayores y las personas con cierta discapacidad. Por lo cual creo que queda mucho mejor resuelto con la agravante general establecida en el artículo 22 que el agregado del 6, presidente. Gracias. Gracias, senadora Ebensperger. Yo le sugiero que vayamos resolviendo artículo por artículo. Efectivamente, después vamos a llegar a la discusión del piso de la pena, porque entiendo que además la propuesta lo que hace en ese artículo, claro, es eliminar el mínimo, pero tampoco acoger lo que estaba en el espíritu original del proyecto, que es forzar al juez a aplicar el máximo de la pena, que ahí sí tendríamos un non bis in idem mucho más claro. Pero por ahora, para ir resolviendo, ¿les parece quedarnos con el numeral 22 y la nomenclatura de adultos mayores? ¿Les parece? ¿O lo votamos? ¿Estamos de acuerdo, Pedro? Ya, perfecto. 4-0, sí. Se rechaza, pero se aprueba el numeral 22 original del proyecto y se cambia la nomenclatura. Por eso. Perfecto. Pero es para que quienes están siguiendo esta transmisión con mucha atención, de verdad. De verdad. Y hay mucho interés, sobre todo los padres de niños que han sido víctimas de estos delitos que están siguiendo esta sesión, así que hay que ser pedagógico, como dice el senador Galilea. Continúe, por favor, señor secretario. Gracias, presidente. Señor presidente, hay que dirigirse ahora a la página 6 del comparado. Señor presidente, ahí figura la indicación número 2. Esta indicación número 2, también del presidente de la República, incide en el numeral 2 del artículo 1 del proyecto aprobado en general por el Senado. Este numeral 2 del proyecto aprobado en general por el Senado recae en el artículo 69 del Código Penal. El artículo 69 del Código Penal señala, dentro de los límites de cada grado, el tribunal determinará la cuantía de la pena en atención al número y entidad de las circunstancias atenuantes y agravantes y a la mayor o menor extensión del mal producido por el delito. El numeral 2 aprobado en general por el Senado agrega, a continuación de delito, la siguiente frase:
teniendo en especial consideración la circunstancia de ser la víctima un niño o niña, adulto mayor o persona con discapacidad en los términos de la ley número 20.422. La indicación número 2 del Presidente de la República sustituye la frase niño o niña, adulto mayor o persona con discapacidad en los términos de la ley número 20.422 por la siguiente: menor de 18 años, una persona mayor, según lo dispuesto por la ley número 19.828, o una persona con discapacidad en los términos de la ley número 20.422. Ya, acá claramente el tema de la nomenclatura ya lo resolvimos. Lo que tenemos que discutir el contenido original del proyecto, que establece que dentro de los límites de cada grado el tribunal determinará la cuantía de la pena en atención al número y entidad de las circunstancias atenuantes y agravantes, a la mayor o menor extensión del mal producido por el delito. Y acá es donde le estamos diciendo al juez que tome en especial consideración la circunstancia de la condición de la víctima. Ofrezco la palabra sobre esta propuesta. Senador Araya. Presidente, lo que pasa es que como esto ya está aprobado por la sala, lo que habría que ver si se adopta la nomenclatura que propone el Ejecutivo. Yo, por un tema de concordancia, propondría que mantuviéramos la misma nomenclatura que estamos utilizando. Que es adulto mayor. Perfecto. Muy bien. ¿Así se acuerda, señor secretario? Niño. Víctima menor de 18, mejor, no hay problema. Porque sí. Sí, menor de 18. Víctima menor de 18. O sea, es que esto debiéramos determinar un criterio para toda la legislación. Señor secretario. Solo para hacerlo presente a sus señorías, me permito recordar que el artículo 26 del Código Civil declara: llámase infante o niño todo el que no ha cumplido 7 años. Por tanto, hablar solo de niño o niña se refiere a aquel que ha cumplido 7 años. Lo dejamos menor de 18 en toda la legislación, ¿les parece? ¿Está de acuerdo el Ejecutivo? Muy bien. Asiente el ministro de Justicia subrogante y la asesora del Ministerio del Interior. Muy bien, muchas gracias. Así es. 4-0. Señor presidente, enseguida hay que dirigirse a la página 7 del comparado. En la página 7 del comparado figura la indicación número 3, también de Su Excelencia el Presidente de la República. Esta indicación número 3 recae en el número 3 del artículo 1 del proyecto aprobado en general por el Senado. El numeral 3, aprobado en general por el Senado, que versa sobre el artículo 141, elimina en el inciso quinto de este artículo 141 la expresión violación sodomítica. Y en segundo lugar, incorpora un inciso final nuevo que dice: si la víctima de estos delitos fuera un adulto mayor o una persona con discapacidad en los términos de la ley número 20.422, se excluirá el mínimo o el grado mínimo de las penas señaladas en los incisos anteriores, según si la pena consta de un solo grado o es compuesta, respectivamente. Pues bien, señor presidente, la indicación del Ejecutivo, indicación número 3 del Ejecutivo, sustituye este numeral aprobado en general por el Senado por el siguiente: modifícase el artículo 141 en el siguiente sentido. A. Introdúcese un inciso quinto nuevo, pasando el actual inciso quinto a ser inciso sexto y final del siguiente tenor: si la víctima de los delitos descritos en los incisos precedentes fuera una persona mayor, según lo dispuesto por la ley número 19.828, o una persona con discapacidad, en los términos de la ley número 20.422, se excluirá el mínimo o el grado mínimo, según si la pena consta de un solo grado o es compuesta, respectivamente. Letra B. Elimínase en su actual inciso quinto, que pasó a ser sexto y final, la expresión violación sodomítica. Gracias, señor secretario. Bueno, acá tenemos varias cosas. Primero, claro, cuando vimos este proyecto en la Cámara, hicimos una revisión general de las normas y como ya se había eliminado el delito de sodomía en nuestra legislación, nosotros dijimos, bueno, para ser consistente, se mantiene el delito de violación probablemente tal,
sin distinguir la orientación sexual en el caso de las relaciones consentidas, ¿no? Está, por otra parte, esta discusión respecto de excluir el mínimo de la pena. Lo que yo no entiendo, lo va a explicar probablemente el Ejecutivo, es por qué acá se ponen en dos casos, que es persona mayor, que sería adulto mayor, ¿no? Eso ya lo definimos, o situación o persona en situación de discapacidad para efectos de excluir el grado mínimo de la pena y no se incluye los menores de edad. Si me pueden aclarar eso, que es la duda que yo tengo por lo menos. No sé si hay alguna otra consulta o comentario de las senadoras o senadores antes. Le ofrecemos la palabra al Ejecutivo. Senador Araya. Presidente, lo que pasa es que aquí ya entramos en el tema que a mí me genera ruido respecto de los pisos de aplicación de pena versus la agravante y versus lo que colocamos en el artículo 69. Y que yo creo que aquí es donde uno empieza, probablemente no tan nítidamente, pero se podría decir que hay una violación del principio del non bis in idem. Y tengo mis dudas que esto pase el filtro al Tribunal Constitucional. Porque por una parte es un agravante, por otra parte se le impone al juez como una norma respecto de, al momento de aplicar el quantum de la pena en la valoración del agravante, y ahora se le dice y además no puede aplicar el piso. Entonces por eso yo tengo dudas con que probablemente hace la misma discusión respecto a todos los artículos. Entonces si pudiera haber hay una explicación del Ejecutivo. Muchas gracias, senador Araya. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo. Gracias, señor presidente. Bueno, lo primero es señalar que tal como estaba aprobado en general el texto, ¿cierto? En el primer punto relativo a la violación sodomítica ya venía desde la propuesta inicial del proyecto de la sustracción de aquella conducta, ¿cierto? El Ejecutivo se suma y por eso es que presenta la indicación también en el mismo tenor de suprimirla, toda vez que es un tipo penal de carácter discriminatorio, ¿cierto? La misma conducta cuando las partes, ¿cierto?, son hombre y mujer en términos sexogenéricas, ¿cierto?, no provoca ningún tipo de sanción y en este caso, por el solo hecho, ¿cierto?, de ser dos personas de la misma identificación genérica, sí lo provoca. Entonces, por eso es que creemos que es una buena iniciativa y por eso es que el Ejecutivo, ¿cierto?, se suma a aquello. Lo referente a la segunda, digamos, párrafo de esta indicación, que tiene que ver, ¿cierto?, con por qué se señalan dos sujetos vulnerables y no de los tres de los que hemos hablado, ¿cierto?, en términos genéricos en este proyecto de ley, es porque en secuestro, ¿cierto?, aplica respecto a estos determinados sujetos, en el caso de las personas, ¿cierto?, menores de 18 años, hay tipos penales también especiales. Y por lo tanto tiene una sanción específica, es por ello que vimos, ¿cierto?, y la interpretación que hace el Ejecutivo es que no era necesario señalarlo en esta indicación. Del 142, claro. Exacto, viene un tipo penal propio para personas menores de 18 años, por eso que no se incorpora nuevamente, sino ahí sí que tendríamos mayores conflictividades, ¿cierto?, en la interpretación y aplicabilidad de estos preceptos. Respecto a lo que señala el senador Araña por su venia, señor presidente, efectivamente, siempre vamos a estar durante todo este proyecto de ley con la posibilidad, ¿cierto?, una interpretación de llegar al non bis in idem. Y es por eso es que hay tipos penales en los que el Ejecutivo interpretó que es posible, digamos, restringir o llevar hacia una dirección, ¿cierto?, la interpretación y aplicación de los grados de la pena, y en otros donde derechamente no es posible. En esto creemos que es posible, ¿eh?, y que no incurriríamos en esa dificultad, tanto por el artículo 69 del mismo Código Penal como por el artículo 63. Esa es la interpretación que ha hecho el Ejecutivo, señor presidente. Muchas gracias, Leslie. Clarísimo. Bueno, respecto lo primero, para ir avanzando, ¿estamos de acuerdo en eliminar la violación sodomítica? Por las razones que ha expuesto el Ejecutivo. Ya, estamos de acuerdo en eso. Respecto del tema del piso, a ver, yo sé que vamos a estar siempre con esta tensión, siempre con la duda de lo que pueda opinar el Tribunal Constitucional, pero acá también hay una cuestión de política criminal. Y quiero dar mi opinión en ese sentido. Yo creo que la cantidad de delitos, la gravedad de delitos, la violencia asociada a los delitos, sobre todo
en los crímenes por encargo del narcotráfico. Yo tengo también el caso de una niña en Ovalle que iba con su padre y por una de estas vendetas del narcotráfico le disparan al auto y los matan a los dos, al papá y a la hija pequeña. O sea, yo creo que es importante desde el punto de vista político criminal decirle a la sociedad y a los jueces que hay un desvalor que el legislador considera especialmente para estos casos. Y después el juez, en la aplicación del caso concreto, la pena concreta, verá si cómo juega, ¿no es cierto?, esta agravante con esta norma que efectivamente le restringe la libertad al juez para aplicar el mínimo de pena. Yo creo que lo que ha planteado el senador Araya desde la dogmática penal es muy válido, pero desde el punto de vista político criminal y siendo respetuoso con el objetivo general y principal de este proyecto que a mí me tocó suscribir, yo prefiero dejarlo, al menos al caso de los menores de edad, pero obviamente escucho opiniones. Ministro, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Nosotros, desde el Ministerio de Justicia, estamos o tendemos a considerar que la precaución que establece el senador Araya tiene bastante sentido desde el siguiente punto de vista. Si se incorporó, ya se aprobó la agravante general contenida en el numeral 22 del artículo 12 del Código Penal, incorporar esta regla o este inciso quinto de la indicación del Ejecutivo que tenía como objeto señalar esta regla de exclusión del mínimo o el grado mínimo, según si la pena constara de un solo grado o fuera compuesta, nos parece que entran en contradicción. Considerando que la idea original de las indicaciones presentadas por el Ministerio del Interior tenía que ver con eliminar el numeral 22 y reemplazarlo por un numeral 6 fortalecido, por decirlo de alguna forma, pero entendería que ya inmediatamente, por el hecho de cometer un delito en contra de un menor de 18 años, un adulto mayor o una persona en situación de discapacidad, se generaría el agravante. Entonces, en ese sentido, esta indicación del Ejecutivo podría no tener, o mejor dicho, ser contradictoria con la reciente evaluación de la Comisión. Si quiere, presidente, para una explicación complementaria, le doy la palabra a la jefa de la división jurídica. Sí, por supuesto. María Esther, adelante, la escuchamos. Sí, muchas gracias, presidente. Efectivamente, entendemos que justamente esta propuesta tenía sentido en la medida en que se aprobaba la modificación al numeral 6 del artículo 12 y no así el numeral 22. Creemos que para revisar bien esta situación probablemente deberíamos fijarnos como en penas como más bien concretas respecto a cómo podría hacerse una prognosis de pena al respecto. Porque claro, la agravante más esta nueva eliminación del grado mínimo podría quedar en una pena quizás diferente a la que se estaba pensando en un principio. Entonces, me parece que es una situación distinta con la aprobación del agravante general del artículo. Muchas gracias, María Esther. Senadora Araya y después la senadora Despergue. A ver, presidente, yo voy a dar una argumentación que se me quedó en el tintero. Nosotros acabamos de tomar una decisión y esta pasó a ser una agravante objetiva. Como consecuencia de la anterior, entran las reglas de aplicación de las penas en el artículo 67 y 68, y en el 67 y 68 está regulado qué es lo que ocurre cuando hay un agravante. O sea, el mismo artículo 68
establece que habiendo una sola circunstancia atenuante o una sola circunstancia agravante, el juez no podrá aplicar en ningún caso el máximo ni el mínimo. Lo mismo dice el 67 en el caso cuando son penas de grado divisible. Entonces, se va a producir además un contrasentido interpretativo respecto de lo que son las reglas prácticas de aplicación de las penas. Entonces, yo creo que no tiene mucho sentido esto porque ya esto está resuelto, creo que de mejor manera en la parte general, porque además hay que recordar lo siguiente. Estamos modificando el artículo 69 y le estamos colocando la obligación al juez de considerar especialmente la situación de, al momento de aplicar la pena, si la víctima es un menor de 18 años, un adulto mayor o una persona en situación de discapacidad. Entonces yo creo que esta norma más ruido me genera la redacción que tiene, que probablemente se entendía con la propuesta original del Ejecutivo cuando era un agravante de carácter subjetivo, pero ahora que objetiva no, más dudas me surgen respecto a lo que está proponiendo. Perfecto, muchas gracias, senadora Araya. Senadora Esparguía. Presidente, yo comparto lo que usted señala. Yo creo que de una buena vez hay que dar señales de dureza en materia penal. Acá constantemente todas las normas que se hacen y todas las discusiones que se dan, nos preocupamos de los delincuentes, jamás de las víctimas. Creo que es el momento de dar alguna señal en favor al menos de las víctimas y de las víctimas más vulnerables como son los niños, las personas con alguna discapacidad y los adultos mayores. Gracias, senadora Esparguía. ¿Sabe lo que pasa? Es que, a ver, y lo dijo la asesora del Ministerio del Interior, lo dijo Leslie Sánchez, que efectivamente tanto el Ministerio Público como la Defensoría Penal Pública reconocieron que los jueces en la práctica no están aplicando las agravantes, lo que es muy preocupante. Y por eso la sensación de impunidad que muchas veces observan las víctimas y que no es una sensación, que es una realidad. Entonces, si en la práctica no siempre los jueces están considerando las agravantes, yo prefiero utilizar esta vía que propone el Ejecutivo, que es evitar la aplicación del mínimo de la pena. O sea, hay una decisión acá como legisladores que tenemos que tomar desde el punto de vista, insisto, de la política criminal, del valor que significa cometer delitos violentos contra personas que tienen menor nivel de amparo. Entonces, ya ese solo hecho de que en la práctica, lo repito ahora, los jueces no están considerando el agravante, me lleva a simpatizar con esta indicación del Ejecutivo. No obstante, la agravante general es un tema muy opinable. Yo entiendo las razones del senador Araya. Todos perseguimos el mismo objetivo, que estos delitos no queden en la impunidad. Pero desde el punto de vista de la política criminal, yo sostengo por lo menos mi posición. Senador Galileo. Sí, presidente, yo creo que todos compartimos el hecho de que la legislación penal tiene que dar señales. Y para mí ese no está fuera de discusión, está fuera de duda. Yo tiendo en esto a compartir el punto de vista del senador Araya. Lo que vamos a hacer puede terminar confundiendo en vez de mejorando las cosas. No solamente se puede terminar cayendo en el Tribunal Constitucional, sino que además, si no se cayera, puede terminar confundiendo por colisión entre lo que expresamente dice el 68 y esta norma. Entonces, quizás debiéramos darle una vuelta para que nuestro Código Penal sea medianamente orgánico y entendible, a que el Ejecutivo le diera una vuelta a redactar de mejor manera el 68, que me parece a mí que es bastante claro, pero si por alguna razón los jueces no están aplicando correctamente la norma de agravantes y atenuantes respecto de no poder aplicar mínimos y máximos cuando se den, quizás darle una vuelta a cómo mejorar la redacción del 68 para no empezar a generar diversas normas en todo el Código Penal que finalmente lo hagan un cuerpo oscuro, difícil de entender y por lo mismo difícil de aplicar. Yo quería sugerir eso, presidente, porque me hace total juicio lo planteado por el senador Araya, en la misma prevención que tenía yo. Muchas gracias, senador Galilea. Senador Araya.
Gracias, presidente. Yo primero decir que compartimos todo el mismo objetivo. En el fondo tenemos que tener una política criminal clara y yo en esto he sido súper crítico de lo que ha hecho el Tribunal Constitucional respecto a otras leyes, por ejemplo, la ley de control de armas o lo que fue en su minuto la ley Emilia cuando se colocaron que era obligatorio que hubiera prisión efectiva. Pero además hay otro argumento que se me está quedando en el tintero. Independiente de la norma legal, hay que recordar que en materia penal, en materia interpretativa, rige el principio de indubio pro reo. Entonces, en la práctica, al haber un problema interpretativo, el tribunal, apelando al principio del indubio pro reo, puede buscar la interpretación más favorable al condenado. Entonces, eso además también va a generar un lío. Y mi impresión es que, como está redactada la norma, aparece más favorable las normas generales del 67 en adelante respecto de esta norma de aplicación de pena. Entonces, si lo que estamos buscando es, en el fondo, eliminar los pisos de pena, probablemente habrá que buscar otra redacción o una modificación a la norma general. Muchas gracias, senadora Araya. Leslie. Gracias, señor presidente. Quisiera plantear que efectivamente, por su intermedio, lo que ha señalado el senador Araya es efectivamente lo correcto. Creo que al desvirtuar, digamos, o optar por una hipótesis legislativa diferente, que fue mantener la iniciativa, ¿cierto?, primigenia de este proyecto de ley, que es el numeral 22, ¿cierto?, del artículo 12, eso incide, obviamente, en todo el contenido de las indicaciones, tanto de esta como todas las que vienen, porque la hipótesis que diseñó el Ministerio del Interior era el rediseño de otra agravante que era el numeral 6 del artículo 12, ¿cierto? Por lo tanto, es por eso que habíamos incorporado todas las indicaciones que vienen en los tipos penales particulares, protegiendo especialmente a los sujetos, tanto personas menores de 18 años, ¿cierto?, adultos mayores y personas en situación de discapacidad. Por lo tanto, lo que ha señalado, como digo, por su intermedio, señor presidente, el senador Araya es correcto. Vamos a ir analizando precepto a precepto y vamos a encontrar, ¿cierto?, algunas dificultades, no solo con el artículo 69, el artículo 63, el artículo 68. Es por ello que quizás lo señalo acá, ¿cierto?, que lo que ha planteado también por su intermedio, señor presidente, el senador Galilea es correcto. Quizás vamos a tener que revisar nuevamente las indicaciones ya presentadas porque, insisto, la hipótesis y o central de esta iniciativa legislativa ha sido, ¿cierto?, caminando en otra dirección que la que el Ejecutivo habría planteado. Perfecto. Yo creo que hemos tenido una discusión muy rica en términos de argumentación que además va a ilustrar muy bien a la sala cuando deba pronunciarse respecto al proyecto en particular. Entiendo que no va a tener la indicación los votos suficientes porque habrían 2 votos a favor, 2 votos en contra, así puede consignarse en el informe, pero desde ya le dejamos planteado al Ejecutivo y a nosotros mismos, nuestros asesores, buscar si finalmente en la revisión del artículo 68 podemos especificar mejor aún la norma para lograr el propósito que todos tenemos, ¿no? Que es que no exista ningún grado de impunidad y todo lo contrario respecto de estos delitos. ¿Le parece, señor secretario? Sí, seguimos. Lo de la violación pseudomítica estamos 4-0 de acuerdo. Muy bien. Seguimos, como dice el presidente Boric. Pero está aprobado la violación pseudomítica. O sea, sí. Tendríamos la indicación. No, pero o la indicación del Ejecutivo, si quieren, la votamos y va a tener 2 votos a favor, 2 votos en contra y no se va a aprobar. O lo dejamos pendiente. Ya, muy bien, me parece. En armonía con la futura propuesta del 68. Perfecto. Señor presidente, a continuación hay que dirigirse a la página 9 del comparado. Allí figura la indicación número 4, también de su excelencia el presidente de la República. Esta indicación número 4 incide en el número 4 aprobado en general por el Senado. El número 4 aprobado en general por el Senado sustituye en el inciso final del artículo 142 del Código Penal la expresión inciso final por inciso quinto. Y su excelencia el presidente de la República propone eliminar este número 4. Sí, se puede leer, es parte de lo mismo. Ya, dejémoslo pendiente. Entonces. Ya, quedamos hasta acá, entonces. Yo creo que hemos tenido una buena aproximación al tema.
veamos una propuesta en el sentido de lo que ha planteado el senador Galilea, el senador Araya para la próxima sesión. Este proyecto está con urgencia simple, ¿no? Ya, perfecto. Y tratemos en la próxima sesión, sí, de terminar de votarlo en particular porque estamos con muchos proyectos. Vamos a tener que poner en tabla también luego adopción, violencia contra la mujer, se van a ir venciendo los plazos de indicaciones, más adelante delito económico, el 7. Ahí la Secretaría nos va a actualizar el cuadro que nos hacen siempre respecto del estado de las indicaciones para efectos de los proyectos que tenemos pendientes. ¿Les parece? Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.